Amados hermanos, familia, amigos que están en este momento escuchando por los medios de esta línea de internet. Vamos pues a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a hablar un poquito de la segunda parte de este capítulo a partir del versículo 14. El capítulo 2 se refiere a la venida del Espíritu Santo, cuando el Señor, al reunirse con sus discípulos, le dijo de que le esperen que va a llegar pues el Consolador. Sabemos que es va a llegar el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Entonces ahí sucede cosas maravillosas y luego sucede algo extraño, bonito, que eso lo vamos a conversar ahora. Tienen todos ya en Hechos capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Nosotros tenemos muchas referencias en mensajes a través de nuestra vida espiritual sobre la conducta de Pedro. Pedro tenía una personalidad muy especial a diferencia de los demás, tenía un fuerte carácter, era imprudente, era peleón, pleitisto, o calificativos que tienen que ver mucho con el mal genio, ¿no? Entonces, en el momento que viene este acontecimiento, que es la llegada del Espíritu Santo, todos reciben el Espíritu Santo, el Consolador que el Señor había manifestado antes de que se vaya. Entonces, aquí hay una palabra importante, un poco escondida en la lectura de nuestras mentes. En el versículo 14 dice: alzó la voz y les habló diciendo. Esa alzada de voz, nosotros vamos a ver que Pedro solamente alzaba la voz para gritar o para hablar alguna imprudencia, pero este alzar la voz es un alzar diferente, es un alzar porque él había recibido el Espíritu Santo en su corazón. Entonces él comienza a hablar lo que nunca había hablado, de una manera ordenada, de una manera congruente. Cuando nosotros vemos, cuando expone sobre la profecía escrita en el libro de Joel, que nosotros podemos apreciar del versículo 17 al 21, cuando él mismo dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu con letra mayúscula, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y él cierra esta partecita en el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este será, ven ustedes que el verbo está en futuro. Entonces es un proceso y vemos aquí de que él estaba exponiendo lo que Joel había hablado ya en el Antiguo Testamento, la profecía de la forma como se estaba abriéndose la puerta de la gracia y qué cosa lo que iba a suceder en esta etapa de la gracia, ¿no? Entonces, aquí lo que en la segunda parte principal que yo he captado es en el versículo 23, ¿no? En donde él increpa a los judíos, al pueblo de Israel que estaba ahí en ese momento, que eran todos las personas que le seguían
a Jesús. Todos aquellos que habían recibido los milagros, todos aquellos que le habían acompañado en la entrada de Jerusalén y cuando gritaban, Hosana, Hosana, ¿no? O el Rey de las Alturas y todo esto, ¿no? Todos aquellos personajes de que estuvieron ahí recibiendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y eran los mismos personajes que estuvieron en la multitud cuando estuvo en presencia de Pilato y decían que lo maten, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, y que la sangre y que su sangre se derrame sobre nuestros hijos. Entonces ellos mismos se maldicen y ellos mismos se contradicen, y en ese momento Pedro les dice en el versículo 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces él lo estaba increpando. Entonces hay un comportamiento ahí que yo lo tomo siempre cuando me preguntan, o cuando yo pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? Entonces hay muchas respuestas. Cuando se dice, yo pienso, a mí me parece que, yo creo que, ¿no? Entonces siempre hay un porqué y hay un pensamiento independiente y individual de cada uno de nosotros para identificarnos si somos hijos de Dios o no. Entonces siempre la profesión del derecho me ayuda mucho para entender de que si es que yo voy a hablar algo en mi escritorio y si algún cliente entra a solicitar algún caso, yo, aún siendo abogado, no puedo, bajo ningún punto de vista, aplicar leyes que no existen. Entonces doy la espalda, me voy a mi estante de libros y busco el punto en el artículo tal, del código tal, el inciso tal, ¿no? Entonces el abogado se orienta para que aplique la ley que nos rige para el orden de esta sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, Dios también tiene su código y tiene sus artículos, que nosotros le conocemos como capítulos y versículos. Entonces, verdaderamente soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa lo que hago como hijo de Dios? Voy a mi código y averiguo y ubico dónde está lo que dice cómo nosotros podemos ser verdaderos hijos de Dios. Entonces ahí nuestra mente se somete a la voluntad de Dios. Nuestro raciocinio, nuestra filosofía, se somete a la voluntad de Dios, ¿no? El que no se somete a la voluntad de Dios puede decir, yo soy hijo de Dios, yo no fumo, yo no tomo, yo no hablo groserías, me porto bien, estoy bien con mi familia, ¿no? Y a mí me parece que yo estoy bien y cuando yo esté allá en el cielo, yo voy a estar ahí en la gloria de Dios. O también dice, ¿cómo se te ocurre que me digas si yo soy hijo de Dios o no? Claro que soy, porque me diferencio de los animales y especialmente del mono. Entonces, hay muchas cosas de que nuestra mente se dirige a través de nuestra independencia mental, de nuestras decisiones personales. Eso no es correcto para un cristiano. El que quiere ser cristiano tiene que someterse en la palabra de Dios. Todos los temas de nuestras vidas nosotros consultamos, ¿no? Si es la voluntad de Dios o no. Y podemos ver a través de la escritura, del contexto, de la lectura, del contexto, y si lo podemos localizar en la palabra del Señor. Y podemos comparar de un versículo a otro para buscar una idea concreta en el punto espiritual de lo que nos atañe. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el tema de esta mañana es cómo yo soy hijo de Dios aprobado por el Señor, no aprobado por mi mente. Entonces, después de haber increpado Pedro a los discípulos, nosotros nos vamos a ir
al versículo 36 y vamos a analizarlo del versículo 36 al 38. Ahí lo tomo yo como un versículo base, un versículo pilar, el centro de una respuesta de lo que ustedes pueden responder a otros y ustedes pueden sentir de la forma como nos consideramos hijos, verdaderos hijos de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí en el versículo 36, los que me están siguiendo, dice así: sepa pues, ¿no?, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros sabemos que la fuente del derecho positivo refiere al derecho que nosotros usamos en la sociedad, el Código Civil, el Código Penal. Nosotros históricamente podemos analizar y podemos tener la seguridad de que las leyes han salido de la palabra de Dios. Nuestras leyes han salido de la palabra de Dios. Entonces hay un código, el centro, de que define los delitos. Y hay otro código, ¿no?, el proceso, cómo lo vamos a aplicar el delito delante de los tribunales, ¿no? Eso se llama Código Penal y el otro se llama Código de Procedimientos Penales. Y aquí la fuente de la palabra de Dios también tiene, ¿no?, sus referencias definidas, qué cosa es un delito, qué cosa es una bendición, qué cosa es esto, qué cosa es lo otro, y tiene la forma y el proceso cómo lo debemos de aplicar. Entonces, si en la palabra de Dios habla del término de hijo de Dios, entonces también tiene el proceso cómo debemos llegar a ser hijos de Dios. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar porque este proceso tiene 7 pasos, refiriéndose a la numerología espiritual, que el número 7 sabemos que es el número perfecto. Entonces, el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 37, ustedes van a ver que el primer paso comienza con el oír, pero es un oír espiritual, es un oír diferente a los demás sentidos del oír. Tenemos un sentido común en la sociedad que dice: le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, no entendió, lo escuchó, no le interesó, no se importó. Pero este oír es un oír especial, cuando la oveja escucha la voz de su pastor. Estamos hablando no del pastor de la iglesia, sino del pastor espiritual que es Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron. Ese es el segundo paso. El primero es el oír. El segundo, se compungieron. Entonces yo tengo que tener mi cuaderno de notas. El cristiano siempre tiene que tener 3 cosas: la espada, la palabra de Dios, un cuaderno de notas, un diccionario y otro más que sería su compendio. Entonces ahí la palabra de Dios dice: mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Mi pueblo cayó en batalla por falta de conocimiento. Entonces, el segundo paso es: se compungieron. ¿Qué significa la palabra compungir? ¿No? La palabra compungir es hacer un examen profundo de nuestra vida. Hay cosas que nos paran y nos choca. Podemos entender, por ejemplo, cuando nuestra familia, mi primo Clodoaldo, está en estos momentos, tantas veces él nos ha predicado, tantas veces, y se nos ha salido la palabra por un oído y ha salido por el otro. Entonces, llega un momento en que el Señor nos da una disciplina y nos dice: yo le voy a llevar a mi hijo Clodoaldo. Entonces la familia dice: no, por favor, Señor, no lo lleves. Y entran en una desesperación de carne, de angustia, de tristeza y de vacíos. Entonces, las personas que verdaderamente son llamados para este camino entienden de que esta es una lección que el Señor está poniendo. Entonces, en ese momento,
abren sus ojos, abren sus oídos y escuchan la voz, pero real y convincente. Y luego entra una fase de compungimiento real, una especie de autoexamen interno. Y dicen, todo lo que yo hice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que yo hice no sirve para nada. Todo lo que yo soy no sirve para nada. Mi profesión, todo lo que yo hago, mis salidas, que las discotecas, que la cerveza, que los amigos, que los cigarros, que la droga, que las malas palabras, todo lo que yo hago es una basura. Porque Pablo dice de que en este momento, en este proceso, cuando le conoció a Dios, se sentía como una basura. Y así somos. Nos sentimos como una basura cuando no estamos en la cubierta de nuestro Señor. Entonces yo me compujo, es un nacer diferente. Ahí viene la frase que nosotros siempre escuchamos, has hecho un encuentro personal con Dios. Yo no entendía eso hasta que el Señor, cuando yo estuve con un tumor en la garganta de fumar cigarro en mis tiempos de mundanalidad, escuché una voz en la clínica que decía, esta es la última oportunidad que yo te doy. Y yo dije, Señor, por favor, no me lleves, dame una oportunidad más. Ahí fue un compungimiento real. Porque si yo llamo a una iglesia, ¿quiénes quieren entregar al Señor sus vidas? Levantan la mano, vienen por una emoción superficial, se arrodillan y a los 2 meses le sucedió en la primera pruebita, la primera cosita que el Señor le pone, porque va a caminar en el desierto y la persona se desaparece. No, esos nunca fueron cristianos, porque en una forma hipócrita se arrodillaron solamente por el momento de las circunstancias, por la emoción, se entregaron, entre comillas, al Señor. Y eso de ahí es una hipocresía, eso de ahí es una burla delante del Señor. ¿No? Por eso la palabra de Dios dice, por los frutos te conocerán. ¿No? Hacen una especie de pantomima y después, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está Rebeca? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Olga? Ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque ellos creían de que al entrar al Señor, ¿no? Querían recibir todo, vivir felices, terrenalmente, como se dice. Es como si estaríamos en una piscina tomando coco helado. Y no es así. Entonces, el compungimiento es real. El compungimiento sí es un encuentro personal con el Señor. Esta es la segunda parte. La tercera parte dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra principal de este versículo en el 37 es la pregunta, ¿qué haremos? Una persona cuando se compunge mata su ego, lo guarda, no muere, el ego no muere, lo guarda, lo separa, lo arrincona y ubica la humildad y dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces ya no voy a estar con esas ínfulas de decir, bueno, a mí me parece que Dios es así, que por aquí, yo creo que hago las cosas bien, que por aquí, que por allá, se portan de una forma malcriada, que ya me cansó, ¿no? Cada rato que me están invitando a la iglesia, que se tío Clodoaldo, cada rato me molesta, que por aquí, que por allá, que fanático. No es así. Entonces hay un momento de que la persona se humilla, oye, se compunge y pregunta. Pero las personas soberbias no preguntan. Ellos saben todo. Ellos saben todo de la vida. No necesitan de que nadie les aconseje. ¿No? Esa es una soberbia. Entonces, cuando el ego predomina en nuestro corazón, no hay pregunta. Y acá vemos de que todos estos soberbios que le habían crucificado al Señor, ¿no? Juntamente con los romanos, y ya sabemos la historia, ellos por primera vez preguntaron, hermano, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Ellos no pueden preguntar si no han escuchado. Ellos no pueden preguntar realmente si no se han compungido. Entonces, ese proceso tiene que ser ordenado. Yo no me puedo saltear del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al... Esto, no. 1, 2, 3. Escuchar, compungirse y preguntar. Entonces, Pedro
el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Acá tenemos, Pedro les dice, arrepentíos. ¿Cómo uno se arrepiente? ¿Cómo uno se arrepiente? ¿Cómo se hace el contrato para que el contrato, hay un contrato que se hace en la notaría, ¿no? Hay dos elementos, dos personas, y los dos tienen que tener el acto de la buena fe, ¿no? Los dos tienen que tener una sana convicción, el que vende y el que compra, ¿no? Nosotros vemos ahí en un acuerdo notarial de que los dos, para patentizar el documento, ¿qué necesitan? Necesitan la firma y necesitan la huella digital, por decir. Pero aquí es un contrato especial. Estamos hablando con el Señor. Ese contrato nosotros le hacemos con la confesión. ¿Y qué miembro utilizamos? ¿Cuál es nuestro lapicero para firmar? Nosotros firmamos con la lengua, porque la palabra de Dios dice, de la lengua, del poder, de la vida y la muerte, no, viene de la lengua. Muchas veces nosotros maldecimos con la lengua y muchas veces nosotros bendecimos con la lengua. Y con esta lengua en la que nosotros confesamos nuestros pecados después de haber estado compungidos y decimos, Señor, hasta aquí, Señor, ha llegado un camino de mundanalidad. Hasta aquí, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, Señor. Tengo miedo, tengo temor, Señor amado. Ordena mi vida, Señor. Yo me pongo a disposición. Mi voluntad se pone a disposición de ti. Y en ese momento lo que a mí se me ha ocurrido es que recién en mi mente, en ese momento que yo confesaba, ahí recién se me salió la idea histórica de la crucifixión, que murió al tercer día, que por aquí, que le crucificaron, que la Semana Santa, que no voy a comer pescado, que no voy a comer carne, no voy a hablar groserías esa semana. No era así. Entonces se me viene un sentido de análisis espiritual y recién entendí la cruz, por qué motivos Cristo murió por mí. Y lloré profundamente, profundamente. Ese era mi compungimiento. Y se escuché la segunda voz que me dijo, ¿y tus amigos? Muchas veces nosotros vivimos el qué dirá de la gente, las amigas, ¿no? Aquellas que están en el gimnasio, tal, que están en los bares, que están en el trabajo, ¿qué dirá la fulana que por aquí ahora ya eres evangelista? Yo gané campeonatos de salsa en mis tiempos de universidad, era salsero, rompí el piso como sea, y no había fiesta en tanto que yo no estaba. Pero el día que supieron que yo me había entregado al Señor, nunca más hasta el día de hoy me llamaron por teléfono. Nunca más participé y tuve que cambiar de vida y tener otros amigos que son mis hermanos en Cristo. Entonces, en ese momento yo confieso con mi lengua y hablo todo lo que tengo que decir al Señor. Ese es el cuarto paso. El cuarto paso. Pero el Señor, ¿cómo firma? Yo ya firmé con mi lengua el contrato. Y el Señor dice, a partir de esa fecha, tú eres mi hijo, y yo me comprometo y firmo con la sangre de mi hijo. La sangre que tiene poder. Esa es la firma que el Señor hace en este contrato, para que entremos nosotros a ser considerados hijos de Dios. El quinto paso vendría a ser el bautismo. Entonces dijo, arrepentido, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí el bautismo, nosotros sabemos qué significa bautismo. Significa inmersión debajo del agua. Y esto, como es corto el tiempo, el bautismo es largo de hablar, pero es un simbolismo de lo que sucedió cuando
el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Ya estaba profetizándose eso en base a simbolismos. El Mar Rojo estaba, ustedes van a percibir que el Mar Rojo estaba abierto, el Señor estaba en el medio, ¿no? Estaban saliendo para la libertad, ¿no? Pero atrás ustedes están notando que hay un ejército de espíritus malignos, que era el ejército de Egipto, ¿no? Y que querían atacarle y matarlos. En ese momento ellos estaban saliendo. En este momento que nosotros estamos haciendo este proceso para tornarnos hijos de Dios, atrás viene un ejército. ¿Y qué cosa es lo que pasa ahí? El ejército, ¿no?, es ahogado por el Señor, las aguas se cierran y nosotros en ese momento gritamos libertad. Y yo particularmente no estoy de acuerdo de que después de que el hermano, la persona que se entregó al Señor en ese momento, pasa 3, 4, 5 meses, 1 año, 2, 3 años y luego viene el bautismo en agua. Entonces yo no puedo entender este tipo de arrepentimiento, porque en el momento que yo me estoy arrepintiendo, en el momento que yo me estoy bautizando, se me está cerrando las aguas del pecado que está atrás, que es el ejército de Egipto, el ejército del pecado. Entonces el Señor mata todos esos pecados a partir de la fecha en que se me cierra el agua, en que me sumerjo debajo del agua. Entonces el arrepentimiento, el compungimiento, el pastor tiene que tener bastante discernimiento si esta persona que se va a entregar verdaderamente ha estado bien compungido, su convicción ha sido real de arrepentimiento. Ahí hay agua a la esquina y ¡pum!, en el agua, en el nombre del Señor, te sumerjo. Pero acá hay una preposición que dice, para que el Señor te perdone. Entonces primero tengo que ir a hacer algo para algún determinado fin. Entonces yo tengo que bautizarme. Si no me bautizo, el Señor no me va a perdonar. Acá dice, bautícese para, presten bien atención al 38, el versículo 38, para el perdón de los pecados. Y si usted, hermano, verdaderamente tiene una convicción de que verdaderamente se ha arrepentido, inmediatamente diga usted a su pastor de su congregación, en este momento, para el día de ayer, pastor, por favor, quiero bautizarme, porque he salteado el paso ordenado que la palabra de Dios me está mandando. Porque acá dice, para, hijo, yo tengo un determinado dinero para que te vayas de vacaciones. No te puedes ir de vacaciones si yo no tengo el dinero. En esta forma, estamos haciendo entender de que para que Dios te perdone, primero tienes que bautizar, tienes que estar cruzando ese mar rojo y el Señor hace el proceso de cerrar el mar y ahogar a todos los espíritus malignos que han estado sujetos a tu vida anterior. Entonces sería oír, primer paso. Segundo, compungirse. Tercero, preguntar. Cuarto, confesión. Quinto, bautismo. Sexto, perdón de los pecados. Y para concluir, el séptimo sería, ahí viene un punto y coma, y dice en el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense ustedes los 7 pasos. Entonces yo no puedo decir que yo tengo el Espíritu Santo cuando no estoy verdaderamente compungido. No puedo decir que tengo el Espíritu Santo cuando soy tibio. No puedo decir el Espíritu Santo, que tengo el Espíritu Santo, cuando una vez a las 500 aparezco en mi congregación. No puedo decir que tengo el Espíritu Santo si no estudio la palabra. No puedo decir que tengo el Espíritu Santo si estoy calentando el asiento y no estoy identificado en la obra y no estoy en el cuerpo de Cristo. Estoy sentado 20 años y para que me mire el pastor, de esa forma yo no voy a ser salvo. La conducta de un cristiano es diferente. Entonces, para cerrar esto, en el derecho se llama
el derecho comparativo. O sea, voy a buscar un artículo con el otro artículo para sacar una idea. No, acá en la Biblia, en el mundo teológico, hay una palabra que se me ha quedado, el principio comparativo. Entonces, vamos a corroborar cuál es la condición de haber recibido el Espíritu Santo, y nos vamos a Romanos capítulo 8, para concluir. Romanos capítulo 8, les recomiendo a ustedes en casa, cuando estén descansados, lean todo el capítulo, Romanos capítulo 8. El 1 dice así: ahora pues, una vez que recibiste el Espíritu Santo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la preposición en, estar dentro de. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, dentro de Dios, dentro de Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengan mucho cuidado que los que andan conforme a la carne no son los impíos que están en la calle. Ellos tienen su reino, el reino de este siglo. Le está hablando a la persona que dice ser cristiano. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a la congregación. Porque en la congregación hay cizañas y hay trigo. Y eso tengan cuidado. Entonces, acá dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con letra mayúscula, que está hablando sobre el Espíritu Santo. ¿No? Conforme al Espíritu. Solamente no hay condenación los que andan en el Espíritu. Ahí es delicado el asunto. Ahora, los que andan en el Espíritu, y eso se conoce por los frutos. Nos vamos al versículo del capítulo 8, mismo capítulo 8 Romanos, nos vamos al versículo 14. Dice así, porque todos los que son guiados, fíjense ustedes la palabra guiados, eso quiere decir que mi voluntad está sujeta, ¿no? Está sujeta al Espíritu de Dios. Él es el maestro, el gran maestro. No es el pastor es el que media lo que aprendió, lo que el Espíritu Santo le dio para que diga a los demás. Él es el maestro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí sí recién yo voy a entender qué significa ser hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso quiere decir que nosotros no somos hijos legítimos. El único hijo legítimo, el primogénito, es Cristo. Y nosotros nos embarcamos en su sacrificio y a través de ese contrato nos tornamos hijos adoptivos de Dios. Y al ser hijos adoptivos, acá también tenemos la ley del derecho de sucesión en el mundo del derecho, de que tanto el hijo legítimo y tanto el hijo adoptivo tienen los mismos derechos cuando son herederos de los bienes. Y así nosotros también tenemos el mismo derecho con Cristo, porque somos hijos adoptivos, porque vamos a heredar esta tierra y vamos a gobernar con Cristo Jesús, porque vamos a ser gobernadores. Para eso se necesita conocimiento. Y para finalizar, el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ojo que el Espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu con minúscula está hablando de nuestro espíritu humano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermosa es la palabra. Entonces, en ese momento cuando dice, en Hechos, capítulo 2 dice, y recibiréis el Espíritu de Dios. Entonces ahí él entra, toca la puerta del espíritu del hombre, le dice, fulano de tal, a partir de ahora voy a vivir en tu corazón.
y a partir de ahora vas a construir un templo viviente en tu corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.